Sí. Sí. Sí, ya A se ver, ve. aguante, parece que llegó alguien más. Veamos, no, ya no llegó nadie más. Bueno, ya que no llegue tendrá que esperarme un poquito en lo que voy desarrollando el tema. ¿Ok? Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy, alumnos? Esta clase es teórica y nada más es solamente expositiva sobre el tema del tamaño del mundo, pero no el tamaño del mundo en medidas físicas, en medidas de longitud. No vamos a hablar en este momento del tamaño del mundo en kilómetros, metros o pulgadas. Vamos a hablar del tamaño del mundo, de cómo ciertos eventos históricos han contribuido a hacerlo más pequeño, ¿sí? Pero necesitamos iniciar por el principio. Tenemos que hablar para el tamaño del mundo de las gentes que han tratado de dominarlo. Y en este caso iniciamos con este señor que se llama Alejandro Magno, el primer conquistador conocido. ¿Por qué es importante que hablemos de él? Porque este rey de Macedonia lo que intentó en su momento fue establecer un imperio en el mundo conocido. Y el mundo conocido, de acuerdo a los antiguos griegos, llegaba hasta la parte de Mesopotamia y después de eso había una tierra de leyendas en donde no quedaba claro qué más había después de esa zona. Pero bueno, Alejandro Magno inicia sus conquistas primero en Macedonia, luego declara la guerra al imperio persa, lo acaba conquistando y finalmente va apoderándose de Asia, Medio Oriente, Egipto, y de ahí comienza ya su viaje hacia la parte desconocida, después de Mesopotamia, lo que es actualmente Irak, Irán en este caso comienza a tomar camino hacia lo que es actualmente Afganistán, partes de Pakistán y el inicio de la India. Alejandro Magno tal vez hubiera podido conquistar India e incluso tal vez llegar hasta China, pero en las primeras batallas en India sucede que ya toda su gente, todas sus tropas ya estaban hartos de haber estado tanto tiempo tan lejos de sus hogares. Entonces, pese al disgusto de Alejandro, tiene que hacer caso a su gente y tiene que comenzar a emprender el camino de vuelta hacia Macedonia. Sin embargo, Alejandro no va a conseguir llegar vivo hasta Macedonia. Se supone que se enfermó o de malaria o que lo envenenaron y que finalmente es enterrado en la zona de Mesopotamia, ¿sí? Entonces, el primer intento de conquistar el mundo conocido da como resultado el establecimiento de varias ciudades con gobiernos de tendencia helenística en Asia Central, que posteriormente serán absorbidos o borrados por los habitantes locales, pero queda la parte de la herencia que deja este primer intento de conquista global. Ahora bien, después de Alejandro tenemos que hablar de uno de los casos clásicos, que sería en este caso el Imperio Romano. El Imperio Romano fue creado por varios dirigentes, reyes, senadores y emperadores que a partir del siglo 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo comenzaron a establecer su predominio en los pueblos del Mediterráneo, Europa, Oriente Medio y África del Norte, llegando en su momento a la extensión que ven en pantalla, en donde alcanzó las Islas Británicas, la península ibérica, las costas del norte de África, los Balcanes y Europa Central, Egipto y parte de lo que actualmente es Turquía y el Medio Oriente, ¿sí? Todo eso era el dominio romano. Hay que hacer énfasis que en esta etapa, tanto con Alejandro como con los romanos, los medios de transporte incluían, obviamente, caminar a pie, las bestias de carga que dependiendo de la ubicación
Si hablamos de Europa, estamos hablando de caballos, burros, bueyes y otros animales que pudieran servir para jalar carretas, o en el caso de África y el Medio Oriente, camellos e incluso hasta elefantes. Pero bueno, son transportes un poco exóticos dependiendo de la zona. Ahora bien, si bien ya existía la navegación, hay que recordar que en el caso de los romanos, el mar Mediterráneo es una especie de lago gigante, si es que lo vemos desde ese punto de vista. Comparado con el Atlántico o con el Pacífico, que posee tormentas más intensas y obviamente es mucho más profundo, realmente la navegación en el Mediterráneo o en el Mar Negro, que es esta parte de aquí, pues básicamente se realizaba a través de barcos que funcionaban a través de remos y que, si bien ocupaban el viento, pues no eran su principal fuente de locomoción, ¿sí? Entonces, la navegación no era muy sofisticada y esto era la influencia del Imperio Romano. Sin embargo, a pesar de esto, llegaban rumores a los emperadores romanos de cierto imperio en un lugar muy lejano, que vendían una tela que era muy apreciada por los romanos. Esa tela era la seda, y esa seda, como ustedes saben, se creaba en China. Nunca hubo un acercamiento diplomático oficial entre romanos y chinos. Los contactos que llegaron a hacerse fueron a través de comerciantes que movían sus mercancías a través de toda Asia Central hasta llegar al Imperio Romano y ahí realizar el intercambio de bienes, ¿sí? Pero bueno, pasemos a otra etapa. Avancemos un poquito en el tiempo. Ha caído Roma, comienza a formarse el periodo de la Baja Edad Media, y es en ese momento que en la zona de la península arábiga surge un profeta. Este profeta se llama Mahoma y funda una religión. Esta religión es el Islam. El Islam en este caso compite contra el cristianismo y contra el judaísmo. Mahoma, en este caso, mediante la prédica religiosa, consigue unificar a las tribus de la península arábiga, pero eso no para ahí. Cuando se realiza la unificación de la península arábiga, también comienza la parte de la difusión de la fe islámica. Por lo tanto, distintos pueblos de distintas razas comienzan también a adoptar la fe, y a través de la yihad, la guerra religiosa, se comienza la expansión del Islam, llegando en su mejor momento a ocupar parte de la península ibérica en Europa, parte de Asia, obviamente predomina en el norte de África, y en sus mejores momentos, que llegarían hasta parte del siglo XVI, no es cierto, 17 o 18, tratarían incluso de tomar Viena, pero eso ya serían las últimas etapas del avance islámico en Europa, ¿sí? Ahora bien, en ese periodo, mucho antes de que el imperio islámico llegue a su máxima potencia, surge una persona, y esta persona se le conoce como Genghis Khan. Genghis Khan, cuyo nombre real es Temujin. Él, junto con sus descendientes, va a hacer esto. Desde las estepas de Mongolia, Genghis Khan en una primera etapa, y luego todos sus descendientes, comienzan a hacer un imperio que abarca desde las costas de Japón, China, lo que actualmente es Irán, partes de Rusia, partes del Medio Oriente e incluso Europa Central, el imperio terrestre más grande conocido, ¿sí? ¿Qué tan grande fue este imperio? Pues este imperio fue tan grande que
Por ejemplo, los rusos tuvieron que derrotar definitivamente a los mongoles y a sus descendientes para que Rusia pudiera existir como país. Medio Oriente y Europa Central se salvaron de ellos porque justo cuando estaban en plena invasión fallece el Gran Khan, y entonces uno de los requisitos para elegir el nuevo Khan es que todos los generales tenían que irse de vuelta a Mongolia. Y eso, a pesar de que los mongoles eran un pueblo de jinetes que literalmente dormían a caballo al momento de que estaban haciendo su campaña, aún así, pese a su destreza, tomó mucho tiempo realizar todas las conquistas y la extensión que tomó el imperio, ¿sí? Ahora bien, dejemos a los mongoles y avancemos conforme va el tiempo, pero antes de seguir avanzando en el tiempo, reflexionemos un poco sobre los medios de comunicación utilizados. Es obvio que para esta etapa existían los mensajeros a pie, los mensajeros a caballo o que ocupaban algún otro tipo de animal, las cartas, los papiros, los códices, los animales de carga que ya en el caso de Europa, Asia y África ya vimos cuáles son los principales, los barcos que tenían sus limitaciones, pero no solamente eso, existían también otros elementos de comunicación como las palomas mensajeras, el uso de tambores, de banderas, de señales lumínicas como antorchas o el uso de espejos. Hubo otros medios de comunicación utilizados por las distintas civilizaciones e imperios que permitieron la transmisión de mensajes e ideas, ¿sí? Ahora bien, dejamos la etapa de los mongoles y nos vamos un poco más adelante, ya cuando finaliza la Edad Media, Europa se está consolidando, el Islam sigue siendo todavía poderoso, tan poderoso como que al momento que toman Constantinopla se cierra la ruta terrestre de los europeos hacia Asia, ¿sí? Todo eso está bajo el dominio de los turcos otomanos, pero ellos imponen sus condiciones. Los europeos no están dispuestos a ceder en ese tipo de presiones, por lo tanto buscan nuevos medios para llegar a Asia. Los primeros que toman la decisión de buscar nuevos caminos son en este caso los portugueses, los cuales comisionan a Vasco de Gama buscar un camino para llegar en este caso a la India. Vasco de Gama, a través de sus viajes de navegación, circunnavegando el continente africano, llega al fin a India. ¿Sí? En esta etapa, perdón, se abre el inicio de las grandes exploraciones, inicia Portugal y a continuación le sigue España. España que apenas acaba de expulsar a los musulmanes de la península ibérica, comisiona a Cristóbal Colón para un viaje. Cristóbal Colón propone un viaje a través del Atlántico para llegar derechito a lo que es Japón y China. El plan en teoría suena bien, pero de repente, justo a medio camino, Cristóbal Colón se topa con un continente nuevo. Un continente nuevo que no está deshabitado, ¿sí? En el continente americano, si bien existían varias tribus, también había imperios. En este caso estamos hablando del imperio mexica, del imperio maya, que aunque ya para cuando llegó Colón ya estaba en plena decadencia, y obviamente del imperio inca. Estos imperios originarios de América tenían sus propias leyes, sistemas de comunicaciones, de escritura. Por ejemplo, en el caso de los incas, ellos desarrollaron los llamados quipús. ¿Qué es esto? Una serie de lazos de colores que estaban unidos con nudos, que eso representaba un sistema de contabilidad y de comunicación. El imperio mexica también ocupaba su propio sistema de comunicación y escritura, y lo que sí hay que destacar de aquí es que a diferencia de los pueblos de Europa y Asia, los americanos carecían de animales de carga. Si acaso
Lo más parecido a eso eran las llamas en Sudamérica, pero en general las labores de mensajería y cuestiones de ese estilo eran desempeñadas por humanos, ¿sí? De hecho, en México, en la cuestión de los mexicas, tenemos en este caso a los tamemes, que eran los encargados de realizar el transporte de mercancías desde las costas del Golfo hasta Tenochtitlan en una serie de relevos que llevaban la mercancía, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, volviendo un poco a este encuentro entre imperios americanos y los europeos, obviamente los europeos se imponen por su tecnología, tumban los imperios, tumban las antiguas religiones y a través de la conciliación mediante el dictamen del Papa se determina que el continente quedará dividido entre España y Portugal. Por lo tanto, la fe y las almas de los nuevos vasallos ya están divididos, pero no va a ser así en Europa. ¿Por qué? Si bien en América ya se definió quiénes van a ser los amos momentáneamente, en Alemania un tal Martín Lutero se enoja con la forma en que el clero romano se ha vuelto corrupto, está en contra de la venta de las bulas papales, que son que eran unas especies de permisos para que si yo quiero absolverme de mis pecados, pago en oro, consigo la bula y ya se me ha perdonado el pecado, ¿sí? Pero eso no le gusta a Martín Lutero, entonces él se lanza en contra de ese tipo de conductas. Lo que determina que Martín Lutero no pase como un monje más que se queja de la corrupción de la Iglesia Católica Romana es que justo en el momento que Lutero comienza su campaña, ya ha surgido algo que inventa un tal Gutenberg, que es la imprenta. Antes de la imprenta, los monjes copistas, estamos hablando desde inicios de la Edad Media hasta antes de la imprenta, tenían la función de hacer libros. ¿Cómo se hacía un libro? El libro tenía que escribirse a mano, tenía que decorarse con muchos ornamentos. Era un proceso muy tardado que llegaba a tomar años y cuando se finalizaba el libro era un producto de lujo muy costoso. Con la imprenta, ¿qué es lo que sucede? La imprenta disminuye tiempo y costos de los libros, pero ojo, aquí hay que tomar algo muy en cuenta. En esos tiempos, obviamente no estamos hablando de que existían los sistemas de educación, por lo tanto, la mayoría del pueblo era analfabeto y no sabía leer, pero los libros, en este caso, el público objetivo de Martín Lutero no era el pueblo común y corriente, sino los nobles que sí tenían la educación. Los nobles alemanes reciben los nuevos libros y de esos libros uno que se imprime es la Biblia, pero en idioma alemán, no en latín. El latín era el idioma de la iglesia romana y que daba una serie de privilegios a los eclesiásticos del Vaticano para la difusión de la palabra de Dios, pero al momento de que la Biblia comienza primero a imprimirse en alemán y luego en una serie de lenguas diferentes al latín, se abren espacios a la opinión, a las ideas y a las críticas, y en este caso, a raíz de eso, surgen también en Europa una serie de guerras religiosas entre los católicos, encabezados en ese momento por el Imperio Español, y una serie de reinos que tenían ya gobernantes que podemos llamar protestantes cristianos, en este caso, cristianos, pero de distintas sectas, tales como luteranos, pentecostales y otros que tienen fe diferente a la católica, y eso inicia una serie de guerras religiosas en Europa, ¿sí? Ahora bien, esas guerras, conforme va pasando el tiempo, van acelerando el declive de España y Portugal como las superpotencias.
En un principio, con la autoridad del Papa se dividió en el continente americano. Las nuevas potencias, Holanda, Francia, que aunque sigue siendo católica, no es totalmente Inglaterra, no, deciden no hacerle caso al Papa y comienzan a sentarse en nuevos sitios del mundo. Inglaterra, en este caso, comienza la colonización de los Estados Unidos. Francia comienza también a colonizar parte del Canadá. Holanda comienza a establecerse en el Caribe. Y adicional a América comienzan a buscar espacios en Asia y en África, ¿sí? Por lo tanto, los días de gloria del Imperio Español comienzan a eclipsarse y comienzan a surgir nuevas potencias que lo superan económica y tecnológicamente. Obviamente, dentro de esas implementaciones tecnológicas están las cuestiones de tipo militar, ¿sí? El tiempo va pasando y de repente en Francia estalla la Revolución Francesa, surgen nuevas ideas de libertad e igualdad. Esas ideas no impactan solamente en Europa, sino que forman base de los independentistas de Estados Unidos para rebelarse contra la corona británica. Y es en esa etapa es también la figura de Napoleón como el emperador que trata de consolidarse en Europa. Casi lo consigue, pero comienza a tener fallas en España y principalmente en su campaña en Rusia que no funciona bien. En su momento fue derrocado, intenta hacer un último regreso, pero es finalmente vencido en Waterloo, por lo cual finaliza una etapa en la cual como resultado de esto, la única superpotencia que existe en este momento es el Imperio Británico, el cual a través de su marina que durante 200 años no fue derrotada, establece el predominio de los mares, comienza su expansión a través del mundo, en este caso su colonia, en este caso en Canadá, las colonias británicas en el Caribe, obviamente también comienza sus asentamientos en África, la conquista de la India, que durante mucho tiempo fue su colonia principal, y la población de Oceanía, principalmente Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Durante, la, durante el periodo del Imperio Británico surge algo llamado Revolución Industrial. La revolución industrial en este caso se basa en el uso de la tecnología para acelerar la producción y de esas tecnologías destacamos el uso de las máquinas de vapor. En este caso estamos viendo en pantalla la imagen de un ferrocarril en el cual aquí va toda el agua que se ocupa para producir el vapor, se calienta esa agua, el agua mueve los pistones accionan las ruedas y las ruedas hacen que el ferrocarril sea mucho más eficiente que las carretas. Puede llevar más mercancías más lejos y a mayor velocidad que una carreta de caballos. Comienza el periodo de la revolución industrial. De estos avances tecnológicos se aplica el vapor también a la navegación. Ya no es necesario ocupar solamente el viento para navegar. Existen los buques a vapor. También comienza el desarrollo de otra tecnología basada en este caso en una nueva, en otra forma de energía que es la electricidad. Aquí en la imagen estamos viendo el uso de un telégrafo. Mediante señales eléctricas se comienza a transmitir información, ¿sí? Pero aquí viene una parte negativa de estos avances tecnológicos. Las potencias, en este caso Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón, en este caso que renunció al feudalismo un poco tarde, pero hizo los cambios correctos para integrarse al mundo, entre comillas, moderno, comienzan a establecer su predominio sobre naciones más débiles. En el caso de los europeos, ellos fijaron sus metas en Asia y África.
En el caso de Estados Unidos, ellos desde su consolidación establecieron la doctrina Monroe, en el cual se establece que América es para los americanos, pero del norte, de acuerdo a ellos. El establecimiento de colonias se da como resultado para obtener materias primas, producir bienes y de ahí obtener ganancias. Entonces, los que pagan el plato de esta situación son los pueblos de América, Asia y África, en donde son subyugados por las potencias coloniales y tienen que ceder sus recursos, ¿sí? Esto seguirá por un rato, pero da la casualidad de que tener varias potencias poderosas y que coexistan no es algo sencillo. Tanto poder de tantos imperios, tarde o temprano comienza a generar fricciones y llega a darse tantas fricciones que de repente en Europa, a raíz teniendo como excusa el asesinato en Sarajevo del heredero al trono de Austria-Hungría, se desata la Primera Guerra Mundial. Y en este caso, inicialmente los buenos, entre comillas, son Gran Bretaña, Francia y Rusia, contra, entre comillas, los malos que son Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Turco, ¿sí? Ahora bien, eso de buenos y malos es algo muy relativo. Realmente las colonias alemanas, inglesas o francesas no se puede decir que hayan experimentado las bondades del progreso, más bien tuvieron que aguantar los malos tratos y la explotación por parte de sus amos para que las riquezas de sus países fueran ocupadas por los imperios coloniales. Pero bueno, está ya la Primera Guerra Mundial y entonces es Alemania, que es la potencia más poderosa en el continente europeo, contra Inglaterra y sus aliados que están en contra de los deseos alemanes de expansión. El problema de la Primera Guerra Mundial es que la guerra por primera vez se vuelve una matanza industrializada. Las nuevas tecnologías, nuevos cañones, gases venenosos, ametralladoras hacen que batallas como la de Verdún destaquen en la historia por la cantidad de muertos que generan, ¿sí? En el océano comienza el despliegue de nuevas armas, por ejemplo, los submarinos comienzan a ocuparse, también comienzan a desarrollarse la aviación militar, comenzamos a ver los primeros biplanos de combate, que si bien todavía no son tan poderosos como para causar daños importantes, comienzan a anunciar qué es lo que será el futuro que viene. De 1914 a 1918, la guerra sigue empantanada, sin embargo, conforme los aliados van acumulando recursos y aunque Alemania en su momento logra sacar de combate a los rusos, posteriormente con la declaración de guerra de Estados Unidos a las potencias centrales, esos recursos comienzan finalmente a desgastar a los ejércitos alemanes y finalmente son vencidos. Con ellos desaparece el imperio alemán, desaparece el imperio austrohúngaro, desaparece el sultán turco y y surgen una serie de nuevos países, pero esta Primera Guerra Mundial no acaba bien. Lo que se había supuesto que iba a ser la guerra, que iba a acabar todas las guerras, no sabe cómo finalizar bien porque prevalecen los intereses imperialistas y los ganadores determinan que los alemanes son los únicos causantes y deben pagar las consecuencias. Una serie de concesiones muy fuertes hacen que los alemanes comiencen a engendrar cierto rencor hacia sus oponentes y dentro de esos rencorosos está un cabo que ha jurado que no va a descansar hasta tomar venganza y que Alemania
vuelva a levantarse. Ya hablaremos de ese cabo en un momento, pero mientras tanto, durante ese periodo de la Primera Guerra Mundial y un poco antes, ya ha habido también avances tecnológicos. Por ejemplo, han surgido el telégrafo inalámbrico, los teléfonos, la fotografía, el cine, la radio. Ya hay un inicio serio de la aeronáutica. Ya no son solamente globos o cepelines, sino que ya son aviones que pueden viajar sin depender de la dirección del viento. Surge el motor eléctrico y surgen también los automóviles que van desplazando poco a poco a los caballos. Llega a su fin ese periodo de calma en Europa y entonces el cabo del que les platiqué que estaba rencoroso en contra del Tratado de Versalles y de los aliados comienza a destacar en Alemania. Obviamente saben que ese cabo es Adolfo Hitler, que por las circunstancias consigue hacerse con el poder en Alemania y comienza a fomentar una política militarista con la excusa de buscar el espacio vital. Adicional a él también hay otro personaje, en este caso en Italia, Mussolini, que desea también recobrar la grandeza de Italia y sueña con un segundo imperio romano, el cual él piensa que sería parte de las costas de Francia, Córcega, el norte de África y Etiopía. De hecho, Mussolini inicia los, sus movimientos invadiendo Etiopía y también apoyando a Franco en la guerra española, en la Revolución Española, ¿sí? Eh, en Oriente, Japón no fue bien recompensado por los aliados, a pesar de que la Primera Guerra Mundial luchó en contra de los alemanes y se quedó con las pocas colonias que había en Asia. Y entonces, resentido, Japón adopta una política militarista y ellos buscan generar su propia esfera de prosperidad en Asia. Y esa esfera, de acuerdo a Japón, debe incluir colonias en China, las colonias en Indonesia y el Pacífico para que pueda asegurar sus recursos naturales. Deben ser bajo la influencia del imperio japonés, ¿sí? Con estas políticas tan agresivas, dentro de poco chocan con las potencias occidentales que en un primer momento estaban encabezadas por Inglaterra, Francia, pero al ser derrotada Francia, todo parece indicar que en algún momento Alemania podría ganar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Inglaterra resiste, pero eso es algo que le costó trabajo. De hecho, Inglaterra, conforme se va agudizando la guerra, comienza a pedir más apoyo a Estados Unidos. Parte de ese apoyo incluye una serie de acuerdos en los cuales Inglaterra comienza primero cediendo bases navales en el Pacífico y en Islandia a Estados Unidos. Posteriormente, ese acuerdo se amplía a tecnología. Lo mejor de la tecnología británica fue cedido a Estados Unidos a cambio de apoyo económico y armas. Y finalmente, conforme va pasando la guerra, aunque ya se va involucrando Alemania con la invasión de Rusia y Japón ya está atacando a Estados Unidos, a Estados Unidos le convino mucho esta guerra porque a final de cuentas, estando separado del teatro de operaciones por dos océanos, básicamente se volvió la superfábrica para producir armas y de ahí, con los recursos suficientes, pudo enviar a los dos frentes en Europa y en el Pacífico cantidades y armas suficientes para comenzar a poner contra la pared al eje. En Europa, obviamente, no hay que olvidar tampoco a la Unión Soviética, que una vez que resistió el avance alemán, comenzó también a derrotarlos y empujarlos, y es finalmente hasta 1945 cuando Alemania es completamente derrotada. Poco después lo es Japón,
primero por las bombas atómicas que lanzan los americanos y después, y poquito antes de eso, los rusos dan media vuelta y sacan a toda su gente de Europa y hacen una campaña en toda Asia en donde destrozan a lo último que quedaba del ejército japonés. Por lo tanto, una vez que ha finalizado la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos en un mundo donde la matanza superó a la de la Primera Guerra Mundial, pero que también nos da avances tecnológicos. Dentro de los avances tecnológicos, todos los gobiernos involucrados en la guerra usaron a sus mejores científicos e ingenieros para la creación de tecnología. De esos avances tecnológicos destaca la electrónica. Por ejemplo, el desarrollo de radares es algo que se volvió fundamental y que fue necesario que se pudieran crear para tener una ventaja sobre el enemigo. La televisión. La televisión, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía era un medio experimental, aunque fue ocupado en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Una vez que inició la Segunda Guerra Mundial, la televisión también se volvió un medio importante, pero solamente a nivel militar. No fue distribuido hacia los civiles. Comienza la creación de los motores a reacción. Comienza la creación de la tecnología para la exploración espacial. Esta imagen que ven aquí en la pantalla es un cohete B-2 de los alemanes, el primer misil balístico, ¿sí? Entonces esto lo ocupaban para comenzar a bombardear Londres, pero ya no les alcanzó el tiempo y además fueron tan pocos que no pudieron modificar la balanza de la guerra. Comienza también el uso de las primeras computadoras que eran aparatos que medían lo mismo que un edificio, y finalmente el uso de la energía atómica, ¿sí? Justo cuando va finalizando la Segunda Guerra Mundial, inicia una nueva guerra que no es tan directa, que es la Guerra Fría, en donde Gran Bretaña deja de ser la superpotencia dominante y tiene que ceder su lugar a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene que compartir otra vez con otra potencia, que en este caso es la Unión Soviética. A raíz de esta guerra surgen también otra serie de avances tecnológicos, pero en esta ocasión sí van a estar casi de inmediato al alcance de los civiles. Tenemos que ya para el inicio de 1960 ya la televisión era un aparato doméstico común. Se crea también la televisión por cable, surgen los satélites de comunicación. Ya es posible entonces enviar información a través del mundo en muy poco tiempo. Comienza la evolución de las computadoras, de ser aparatos inmensos se vuelven a aparatos que incluso ya podemos tener en la mano. Se desarrollan las redes de telecomunicaciones, surge la telefonía celular, surge también la aviación comercial con motores de reacción, ¿sí? En la actualidad, ya Internet es una parte de nuestra vida cotidiana. Es obvio que tenemos el montón de bienes y cosas de ese estilo. También surge una evolución en las redes de datos y hay algo llamado Internet de todo. Del Internet de todo ya hablaremos cuando lleguemos al tema de redes e Internet, pero es también parte ya de nuestra vida cotidiana. Cerrando el comentario de este tema, reflexionando sobre el tamaño del mundo, Alejandro Magno tardó 8 años de ir desde Macedonia hasta el inicio y aún así no volvió vivo, ¿sí? Ahora bien, en nuestro caso, antes de la pandemia, cualquier persona común y corriente que tuviera los medios económicos necesarios podría dar cómodamente la vuelta al mundo en 72 horas. Estamos hablando de una persona sin influencia, sin que fuera una personalidad VIP, con el dinero suficiente podría iniciar un viaje de vuelta al mundo en
72 horas, cuando que tendría que tener cierto tiempo de descanso para comer, esperar los horarios de enlace entre vuelos y cosas de ese estilo, podría cómodamente dar la vuelta al mundo, ¿sí? Y entonces, esa ha sido la exposición del tema alumnos. Vuelvo con ustedes. Dejen quito. Ok. Y entonces, les pregunto, muchachos, opiniones sobre lo que acabo de exponer. ¿Cuál es su punto de vista? Pues yo creo que todo el mundo en algún punto, diferentes naciones quisieron apoderarse del mundo de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, yo he escuchado muchos comentarios de que aunque la Primera y la Segunda Guerra Mundial se pelearon con instrumentos artificiales, la cuarta iba a ser con piedras, palos. Nunca he ¿Sí? entendido bien el motivo de la expresión, pero digo, después de tantos avances tecnológicos, en algún punto unos terminan destruyendo a otros, ¿no? Sí, interesante su participación, Karina. El problema de si hubiera realmente una cuarta guerra mundial, lo que decía Einstein es que él estaba seguro de que la cuarta guerra mundial iba a ser con palos y piedras. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos tal poder de destrucción que si se ocuparan realmente los arsenales nucleares de las principales potencias, eso devastaría completamente el planeta, ¿sí? De hecho, uno de los motivos por los que la Guerra Fría no pasó a más fue el hecho de que cada bando tenía armas atómicas. El hecho de emplear armas atómicas implica ya un punto de no retorno, ¿sí? Ok, muy buena su comentario, Karina. ¿Alguien más? Muchachos, ¿a poco les da pena? A Yo, ver, un comentario más, muchachos. bueno, de todo esto yo creo que una constante es que cuando nosotros o en general el mundo se encuentra en una necesidad, es cuando de verdad comienza a desarrollar las cosas. También creo que, pues como todo, ahorita estamos pues sí, estamos en una evolución, porque definitivamente a como estábamos hace un año, ya no, en un tiempo bastante considerable. Ahorita yo creo que todos nos lo hemos notado y lo estamos notando con lo que está pasando. Hemos tenido que adaptarnos y cuál es el punto medular, las comunicaciones. O sea, todo el tiempo se han ido desarrollando diferentes medios para que podamos seguir pues trabajando, innovando, conociendo y aprendiendo. Sí, muy buena observación. Yo tengo un punto de vista. Dígame, Edgar, le Por escuchamos. ejemplo, somos un planeta que vive a base de las guerras, porque gracias a ello, pues, se obtienen, pues, varios recursos. Por ejemplo, Estados Unidos vive a causa de las desgracias de otros países. Y, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, fue que Estados Unidos solo se metió por chismoso para sacar algo, pues, de dinero. Mm, puede ser interesante. La cuestión americana y las guerras es algo muy complejo. Estados Unidos es un país de inmigrantes. De hecho, en la Primera Guerra Mundial hubo una fuerte presión de inmigrantes alemanes por declararse totalmente neutrales o apoyar al eje. En la Segunda Guerra Mundial, pues ya se volvió más complejo el asunto, porque incluso llegó a darse cierto movimiento fascista en Estados Unidos y entonces sí lo contemplaban como una posible amenaza, pero al final del día Estados Unidos fue consciente de que más tarde que temprano tendría que tratar con Alemania y Japón. Digo, para el nivel de pensamiento americano, ellos eran los enemigos a vencer en dado momento, ¿sí? ¿Algún comentario más, compañeros? Bueno, yo creo que todo lo que nos fue presentando tiene que ir con la comunicación y los avances tecnológicos, porque desde un inicio que nos presenta de Alejandro Magno, nos dice que él buscaba más, bueno, él buscaba
el tener un... Ay, pero ¿cómo se diría? De Bueno, hecho, sí, le escucho. bueno, buscaba llegar y formar parte de ahí y estar, conquistar el mundo en cierta parte, que no lo logró. Eh, Después a Cristóbal Colón, los españoles son los que lo mandan, que él llegó a otro lugar y ya ahí fue cuando se dio cuenta que también estaba habitado, entonces empezaba a comunicarse con ellos mismos y fue como se fueron desarrollando más en ciertas cuestiones. Eh, Al llegar ya, hasta la parte de que ya ocupaban el cómo comunicarse, también los del Imperio Mongol, ya iban como avances tecnológicos, el que los medios de comunicación también fueron desarrollándose por necesidades de las civilizaciones. Y bueno, actualmente ocupamos medios de comunicación que se habían estado ocupando desde hace mucho tiempo. Y hemos ido actualizando más a lo de la tecnología y bueno, ahorita con lo que estamos viviendo nos estamos comunicando por este medio. Es ya como vital para nosotros. Muy cierto. Bien, me parece muy bien. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más que desee participar, muchachos? Al Yo, igual tocando el punto del A ver, tema, inicia Aldo. me recordó mucho a la película de El Aviador, que trata sobre la historia de Howard Hughes, que aportó con los inicios del cine y de la aviación para emplearlos en las nuevas guerras a futuro. Y en cuanto a la Guerra Fría, sí, no existe la teoría de que todavía estaban en la guerra, pero es una competencia de quién es mejor innovando tecnológicamente, igual como Rusia, que acaba de sacar la vacuna Sputnik, y Estados Unidos le tira hate le hace mala publicidad. Y como decía el compañero Edgar, pues sí, los seres humanos tenemos sentimientos a conveniencia. Ok, bueno, sí es todo, ¿verdad, compañero? Bueno, le agradezco mucho su participación. ¿Alguien más? ¿Quién iba? ¿Usted, Sandra? sí, yo Adelante. pues parto de la idea que somos seres sociales y a fin de cuentas necesitamos comunicarnos entre nosotros. Y desde el punto que usted parte de Babilonia y todo con Alejandro Magno, todo va relacionado a que tenemos que encontrar e ir innovando la forma de comunicación que tenemos con las demás personas. Obviamente hay intereses, como lo comentan los compañeros, pero es importante saber que sin una comunicación no podríamos avanzar como sociedad. Y ya. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más, muchachos? Yo, profesor. Le escucho. Es un dato perturbador. Bueno, a mí me perturba mucho sobre las bombas nucleares porque si bien sí hubo una reducción de bombas nucleares, o sea, no tengo bien el dato preciso, pero creo que había alrededor de 80.000 bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, lo cual actualmente hay 14.000, pero son mucho más potentes que las anteriores. O sea, compáralas y las de las anteriores eran petardos. Ahorita los que tenemos, lo que tienen las potencias, aniquilaría a todo el mundo. Sí, no, sería terrible que llegáramos hasta esos extremos. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando ya la clase, muchachos? Ya la parte de comentarios, ya la tomamos. Sin embargo, aprovecho para decirles que a partir de todo el rollo que acaba de decirles su profesor, ustedes van a tener que hacer un comentario, grabarlo en audio. Ese comentario va a tener que ser de 7 a 10 minutos. Sobre este tema que acabamos de exponer. Ustedes ahí se explayan y dan su opinión de forma más detallada y posteriormente eso lo van a subir a su plataforma y
lo único que van a compartir después es la dirección URL hacia ese archivo de audio. No se preocupen, yo en el transcurso de este día les envío videos de cómo se graba audio, tanto en iVoox, quien haya decidido hacer la cuenta ahí, o si consideran que desde Google Drive pueden hacerlo, también es válido. Yo les paso los videos este día hasta que esté completamente lista mi segunda lista de tareas y actividades. No, oficialmente no hay ninguna tarea más. Les pido por favor que esperen un poco y en breve se las mandaré, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario que tengan, alumnos? Una pregunta. Igual lo que vieron de los dibujitos y todo eso, ya lo tengo en PDF y se los mando en un rato, ¿sí? Sí. ¿Dudas o preguntas, muchachos? No, No. no, profe. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, muchachos, pues de mi parte ya no hay nada más que explicarles en este momento. Cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes en WhatsApp. Recuerden que habíamos quedado en una hora de atención, muchachos. Hay varios que no lo están haciendo, pero bueno, ok. Sería todo por hoy, muchachos. ¿Qué pasó, Carolina? ¿Quieres decir algo? Sí, ¿cuál es la hora de atención? Es que como yo pero me integré ayer, yo no tengo como ciertos De datos. 10 a 8. De 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Ah, ok. Buenísimo. Ya, pues sería todo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda más, muchachos? Yo, profe, Dígame. hay que comentar el cartel de antirracismo que está en la plataforma. Esa va a ser la segunda tarea. Yo diría que esas sí pueden hacerlas sin ningún problema. Las otras tareas que todavía no he incluido en la segunda lista, todavía les estoy haciendo modificaciones. Pero la de esa tarea sobre el cartel de racismo, ahí sí, expláyense. Ahí ya no solamente es qué nombre de error tiene en el contexto de comunicación. Ahí sí, denme su punto de vista, qué es lo que falló. Aunque yo sugeriría que antes de que escriban, ¿qué tal si primero le dan una buscadita al asunto en internet para que se puedan documentar bien de por qué levantó tanto vuelo ese tipo de cartel, y ya entonces con fundamentos se escriben su opinión? Ok, ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, Sí. pues muchachos, si no hay nada más que hacer, finalizamos la clase de hoy. Que les sea leve el fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos, muchachos. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego.